Buenos días, yo soy Carlos Vallaré, profesor de la Cátedra de Fisiología. Esta es la última clase del módulo de Economía del Carbono. En las clases anteriores nos hemos enfocado en fotosíntesis, predominantemente a nivel de hojas aisladas. Hemos visto curvas de INC, curvas de respuesta a la luz, curvas de respuesta a la concentración de dióxido de carbono, enfocándonos en hojas aisladas. En esta clase nos vamos a enfocar en la fotosíntesis a nivel de canopeo. Es un punto importante porque interpretar la fotosíntesis a nivel de canopeo sobre la base de datos de fotosíntesis en hojas aisladas es complicado, debido a que no todas las hojas dentro del canopeo experimentan el mismo ambiente lumínico, por ejemplo, algunas están más sombreadas que otras, y por otro lado nos topamos con una serie de relaciones no lineales. Como ustedes recuerdan, la respuesta de la fotosíntesis de una hoja aislada a la irradiancia es no lineal y por otro lado la penetración de la luz a través de un canopeo también sigue un modelo no lineal. Por lo tanto, entender la fotosíntesis a nivel del canopeo requiere de otras herramientas y de otras aproximaciones conceptuales. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a hablar justamente de cómo medimos la intensidad de luz o la irradiancia, cómo penetra la irradiancia a través de un canopeo, de qué factores depende esa penetración, del área foliar, del ángulo de las hojas y demás. Y en la segunda parte de esta clase nos vamos a enfocar específicamente en la fotosíntesis a nivel de canopeo y en sus determinantes. Bueno, empecemos entonces por el principio y veamos cómo la luz es interceptada por un canopeo de hojas. Bueno, para comenzar a abordar el tema es importante echar un vistazo a las herramientas que tenemos disponibles para medir la irradiancia en un canopeo. Esto que tenemos acá en esta foto es un radiómetro muy simple que mide radiación fotosintéticamente activa entre los 400 y los 700 nanómetros utilizando un sensor que captura esa radiación. Los sensores pueden tener distintos formatos, podemos tener sensores puntuales que tienen una superficie de captación de luz muy pequeñita y nos permiten tener una medida muy puntual de la cantidad de irradiancia que llega en una superficie pequeña. También tenemos barras integradoras, por ejemplo, esto es una barra que tiene 1 metro de largo, que podemos ponerla debajo de un canopeo y nos permite medir la cantidad de radiación fotosintéticamente activa en una determinada porción del canopeo integrada a lo largo del metro de longitud que tiene esta barra integradora. Así como esto hay muchos otros instrumentos que son capaces de medir la radiación fotosintéticamente activa, también medir distintos componentes espectrales dentro de un canopeo y que nos permiten caracterizar el ambiente lumínico en canopeos, ya sea de cultivos o de vegetación natural. Empleando este tipo de sensores y radiómetros portátiles, podemos llevarlos al campo y medir la radiación incidente a distintas alturas del canopeo. Generalmente, por ejemplo, si colocamos una barra integradora por encima del canopeo, vamos a medir la cantidad de luz solar que llega a la superficie del canopeo y a eso frecuentemente lo llamamos I sub 0 o irradiancia sub 0. A medida que la luz va penetrando a través del canopeo, se va extinguiendo porque la mayor parte de los fotones en el rango entre 400 y 700 nanómetros es absorbido por las clorofilas para ser empleado en la fotosíntesis. Entonces, si tomamos medidas de radiación a otras alturas dentro del canopeo, vamos a obtener valores menores, obviamente, de los que teníamos por encima del canopeo. La diferencia entre I a una determinada altura e I sub 0 indica la cantidad de radiación interceptada. Esa cantidad de radiación interceptada, como vamos a ver, depende fundamentalmente del índice de área foliar de ese canopeo y en forma subsidiaria o en forma secundaria de parámetros como el ángulo de inclinación de las hojas. Y eso lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Lo que muestra este gráfico es cómo disminuye la cantidad de radiación a medida que penetramos dentro del canopeo. Y por lo tanto tenemos por encima de nuestro sensor una mayor cantidad de hojas, una mayor cantidad de área foliar.
Entonces, la primera medición para un índice de área foliar de 0 es la que tomamos por encima del canopeo, que si estamos en un día despejado vamos a tener valores de radiación de 1500, 2000, 2200 micromoles por metro cuadrado por segundo en el rango de 400 a 700 nanómetros, dependiendo un poco de la época del año y de otros factores, y asumiendo otra vez que es un día despejado. A medida que vamos penetrando en el canopeo y colocando nuestro sensor a mayor profundidad, por encima del sensor va habiendo una cantidad de área foliar cada vez mayor y se va produciendo esta extinción de la radiación de la que hablábamos al comienzo. La caída es no lineal porque es una proporción de I la que desaparece en cada estrato e I va siendo cada vez más pequeño a medida que nos acercamos al suelo, debido a toda la absorción que ocurrió por encima de ese punto. La intercepción de radiación por parte del canopeo depende fundamentalmente del índice de área foliar. Entonces, si tenemos canopeos muy cubiertos, como podrían ser este, o este, o este, estos canopeos van a interceptar básicamente casi toda la radiación incidente, de modo tal que cuando medimos I a nivel del suelo vamos a tener valores muy próximos a cero. En el otro extremo, si tomamos canopeos como este, por ejemplo, en el caso de cultivos serían cultivos recién implantados o sitios donde se ha producido un claro en la vegetación, hay muy poca área foliar y la cantidad de radiación I a nivel del suelo va a ser muy parecida a I sub 0, debido a que no va a haber área foliar capaz de interceptar esa radiación fotosintéticamente activa. Este gráfico que está acá describe en forma cuantitativa la relación entre la fracción de la radiación interceptada y el índice de área foliar. Entonces tenemos acá en el eje de las IES la fracción de la radiación interceptada y acá tenemos el índice de área foliar. Cuando el índice de área foliar es 0, no hay intercepción de radiación. A medida que aumentamos el índice de área foliar, aumenta la fracción de radiación que es interceptada, hasta un punto que dependerá de las características del canopeo, pero por ejemplo, cuando tengamos índices de área foliar cercanos a 3, 4, 5, como puede haber en canopeos densos, donde esencialmente el 100% o casi el 100% de la radiación fotosintéticamente activa es interceptada por las hojas. Específicamente la ecuación que describe esa relación es esta, donde la fracción de radiación interceptada es igual a 1 menos E a la menos K por LAI. LAI es el índice de área foliar, o L como está abreviado en algunas otras figuras. Entonces es importante destacar que la relación entre la fracción de radiación interceptada y el índice de área foliar es no lineal. ¿Por qué la relación es no lineal? Bueno, esencialmente por el solapamiento o superposición entre hojas. Por ejemplo, si esquematizamos las hojas con estos cuadraditos verdes y el suelo con este gran cuadrado gris, si yo triplico el número de hojas, pasando desde esta condición a esta otra cuando el índice de área foliar es bajo, es decir, cuando hay pocas hojas, yo triplico la cantidad de radiación que esas hojas pueden interceptar. Ahora, si el índice de área foliar es más grande y yo aumento por un factor de 3 ese índice de área foliar, no obtengo un aumento proporcional o por triplicado en la cantidad de radiación interceptada debido a que algunas hojas se solapan con otras. Entonces, algunas hojas simplemente están interceptando luz que no puede ser interceptada por las que están debajo. Eso hace entonces que la relación entre la radiación interceptada y el índice de área foliar tienda a achatarse a medida que el índice de área foliar aumenta. Otro de los factores que influye sobre la capacidad de intercepción de radiación por parte de un canopeo es el ángulo promedio de inserción foliar. En términos generales podemos distinguir dos posiciones extremas, una posición planófila donde la hoja está paralela al suelo y una posición erectófila donde la hoja está perpendicular al suelo.
Es fácil de ver que la capacidad de una hoja para interceptar radiación va a ser máxima cuando la hoja está en una posición completamente planófila, en el caso que los rayos solares incidan en forma normal al suelo, y esa capacidad de interceptar radiación va a disminuir a medida que la hoja adopte una posición más erectófila. Y esa disminución va a estar descrita por el coseno del ángulo de inserción alfa de la hoja. Entonces, a medida que nos movemos en este sentido, la capacidad de intercepción de radiación por parte de la hoja va a disminuir al punto que si la hoja estuviese completamente vertical, el coseno de alfa sería 0 y la capacidad de intercepción sería 0 también. En función de esto, entonces podemos decir que un canopeo que está dominado por hojas con posición predominantemente erectófila deja pasar mayor cantidad de luz hacia el suelo que un canopeo que está dominado por hojas predominantemente planófilas. Y un contraste bastante común de discutir es el que hay entre canopeos de gramíneas con hojas erectófilas y canopeos de dicotiledóneas como este trébol con hojas más planófilas. Entonces, si graficamos la cantidad de radiación I que hay en distintos estratos del canopeo como fracción de la radiación I sub 0, es decir, la radiación por encima del canopeo, podemos describir estas curvas en función del L que hay desde la parte superior del canopeo. Y lo que vamos a ver es que en el caso de las gramíneas tenemos una caída de I bastante más suave que la que tenemos en el caso de dicotiledóneas que tienen una posición foliar más planófila y que por lo tanto son más eficientes en interceptar la radiación solar incidente. Habíamos dicho que la función que describía la penetración de radiación a través del canopeo se podía expresar de esta manera, donde I es igual a I sub 0 por E a la menos K por Li o por L, que es el índice de área foliar. Esencialmente, si nosotros graficamos la relación de I sobre I sub 0 en una escala logarítmica en el eje de las I's en función del índice de área foliar, tenemos ahora una recta, ¿sí? Y la pendiente de esta recta es este factor K de este exponente. Ese factor K se lo denomina coeficiente de extinción lumínica. Y el coeficiente de extinción lumínica va a ser mayor para hojas planófilas que para canopeos de hojas erectófilas. Entonces, si tuviéramos que graficar con este formato lineal el gráfico que teníamos en la diapositiva anterior para el trébol y para la gramínea, lo que tendríamos es que en el caso del trébol tendríamos una recta, pero con una pendiente bastante más pronunciada que la que tendríamos en el caso de la gramínea, que tiene hojas erectófilas y un coeficiente de extinción lumínica menor que en el caso del trébol. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de la clase, donde nos hemos enfocado en la intercepción de radiación por parte de un canopeo y dejar en claro que el principal determinante de la fracción de radiación interceptada es el índice de área foliar y en forma subsidiaria el ángulo de inserción foliar. En la próxima parte de la clase nos vamos a enfocar en tratar de entender los determinantes del intercambio neto de carbono, del INC, por parte de un canopeo.